Esperando el Señor nos ayude y nos bendiga en esta tarde. Que Dios le bendiga a mi hermano Ángel. Adelante. Dios le bendiga, hermano Freddy. Dios le bendiga a todos los hermanos. Y bueno, gracias al Señor que podemos compartir. Vamos a ver si podemos dar lectura entonces al Cantares 1-2, que es donde habíamos quedado la semana pasada. Compartimos la primer parte del versículo 2 del Cantares 1. Vamos a ver si lo podemos leer. Dice así: la palabra de Dios leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. El énfasis la semana pasada fue: oh, si Él me besara con besos de su boca. Y compartimos nada más que eso, la primer parte del verso 2 de Cantares 1, los besos de su boca. Y nos quedó, por supuesto, medio versículo, que no lo podemos obviar para pasar al versículo siguiente, porque ahí se completa la expresión de Cantares 1-2, oh, si Él me besare con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y tendríamos que leer 3 versículos más del Cantar de los Cantares, yo se los leo, que van a ser necesarios porque están relacionados. El verso 1-2 dice: oh, si Él me besare con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Y el 1-4 dice: nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino. El Cantares 2-4 dice: me llevó a la casa del banquete. Una versión antigua, o otras versiones dicen: llevóme a la cámara del vino. Cuando dice me llevó a la casa del banquete, en otra dice me llevó a la cámara del vino, a la bodega. Y su bandera fue sobre mi amor. Y el Cantares 4:10 dice: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores. Estos cuatro versículos del Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, 2 del capítulo 1, uno del capítulo 2 y otro del capítulo 4, están relacionados, porque nuestro pensamiento para el día de hoy, Dios mediante, sería este: porque mejores son tus amores que el vino. Amores y vino, mejores son tus amores que el vino. Donde habíamos quedado la semana pasada, en donde solo pudimos poner énfasis en la parte alma y verbo, y no nos detuvimos más en otras aplicaciones, como la aplicación de Cristo y de la novia, porque, como decíamos, en este gran libro hay muchas aplicaciones que se pudieran tomar. El amor de Dios con Israel, Dios e Israel en el Antiguo Testamento, Cristo y la Iglesia, Cristo enamorado de la novia, el alma y el verbo, y también otras aplicaciones que pudieran ser naturales al matrimonio. Pero aquí nos estamos centrando en todos estos lunes que venimos en 2 aplicaciones mayores, que son las que menciona el hermano Branham en las citas del Cantares, que es Cristo enamorado de la novia, o sea, Cristo y la novia, y luego la individual, el corazón, el alma y el verbo. Y los besos de su boca nos detuvimos todo el tiempo que pudimos allí, y el mayor énfasis fue, por supuesto, en el alma y el verbo. Pero en la aplicación de Cristo y la novia, o si Él me besare con besos de su boca, llegamos a poner en alguna de las citas que esto era plural, era algo continuo, y esto tenía que ver, sí, con Cristo y con la novia. Y el hermano Branham, en una de las citas que habíamos puesto de casamiento y divorcio, es cuando él entra en detalles en estas aplicaciones que son más bien de tipo espiritual entre Cristo y la esposa, Cristo y la novia, es que allí
60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Siempre tengamos en mente esto, que las reinas, las concubinas y las doncellas eran sin número, dice la Biblia que eran 1000, pero que una era la paloma mía, la perfecta mía. Entonces, aquí el hermano Branham dice que las iglesias, que todas estas reinas y concubinas representaron a las iglesias en el harén real. Es decir, en el harén real estaban las reinas y estaban las concubinas de los tiempos de David. Por ejemplo, estaría Betsabé, Abigail, y aún las reinas más viejas y las concubinas, y también reinas y concubinas a las cuales Salomón se llegó en cierta ocasión, pero luego quedaron allí. Dice el hermano Branham que quedaron como archivadas. Las iglesias cesaron en su anhelo y deseo por más de Cristo, dice, más de su palabra, se negaron a recibir más de él y fueron archivadas en el harén del rey como reinas y concubinas. Y quedaron ahí, eran alimentadas, eran sostenidas, eran parte del harén real, pero el rey ya no se llegó más a ellas. Y dice el hermano Branham en Casamiento y Divorcio, dice que así lo probó en los días de Lutero, de Wesley y aún de Pentecostés, cuando ellos rechazaron llegar a formar la parte más avanzada de él. Y lo dice de esta manera: por medio del acto sexual, espiritual, y así llegar a estar impregnada con la parte más avanzada de la palabra. ¿Entienden bien? Ella rechazó, no quiso más de la palabra. La iglesia luterana rechazó que Cristo tuviera más deseo con ella. Lutero rechazó. Y permítame decir algo, y me van a llamar algo de todas maneras, dice, pero asimismo todas ellas hoy en día fallan en tomar la palabra y rechazan a Cristo. Entonces, dice, fue así con los luteranos, con los wesleyanos, con los pentecostales. ¿Y qué pasó? Entonces quedaron archivadas. Fueron las reinas en su tiempo, con su hermosura y demás, y el rey tuvo deleite con ellas, pero ellas, dice, se negaron, dice, a tener más deseo con él. Y nosotros tenemos que ser, dice, los hijos de esta edad por medio de la impregnación de la palabra de Dios, para producir al hijo de esta edad. ¿Qué hizo entonces él? Bueno, no se llegó más a ellas, y quedaron como reinas, concubinas, y aún doncellas en lista de espera, que todavía el rey no se ha llegado a ellas, que están sin número, como las hijas de Jerusalén, que van a acompañar en el coro a la Sulamita. Así que esto es sobresaliente, porque entonces si nosotros vemos que los luteranos, los wesleyanos, los pentecostales, digamos, no anhelaron más como comienza el Cantares, o si él me besara con besos de su boca, y recordamos que siempre él es el verbo, ¿qué es lo que está en su boca? Es su palabra. Nosotros por supuesto nos detuvimos en la aplicación alma y verbo, pero aquí en la aplicación espiritual, Cristo y la iglesia, no tengan ninguna duda que los besos de su boca fueron la palabra suministrada, que salió de su boca en cada tiempo, y que ellos recibieron en su hora, pero luego no quisieron más. Y no tengan ninguna duda que los besos de su boca, que son mejores que el vino, y que son más deleitosos que el vino, dice, fueron el mensaje de la hora en el tiempo final. Y no tenga, pero la menor duda, que el mensaje de la hora, así como decían los antiguos rabinos, así como interpretaban los antiguos rabinos al cantar de los cantares 1-2, que los besos de su boca eran la palabra de Dios que venía suministrada por los profetas, que eran la boca de Dios. Extraordinario. Y no tengan la menor duda de que en los días de la voz del séptimo ángel, el Señor, sin ninguna duda, colmó con besos de su boca a la novia del último día. Ahora, era sobresaliente, por ejemplo, luego en el verbo y el alma, porque eso es porque el mensaje, no, pero no tengan la menor duda
que son los besos de su boca. Ahora, ¿cómo llegaba esto al alma? ¿Cómo llegaba esto al alma? Bueno, lo vimos de manera espiritual, los besos de su boca, la palabra, pero ¿cómo llega al alma? Acá tenemos la Biblia, tenemos los mensajes, tenemos las cintas, podemos escuchar una cinta, puede entrar por un oído y salir por otro, podemos leer un mensaje y no entender absolutamente nada, pero si Él nos besa con los besos de su boca, esta palabra tan especial, debería, sin ninguna duda, llegar hasta nosotros por la suministración espiritual. Y la suministración espiritual, la palabra, envuelta por el Espíritu de Dios, entrando en nuestro ser, atravesando nuestro ser, nuestra mente, iluminándola, y luego bajando más a nuestra alma, abriendo el velo de nuestra alma, de la voluntad propia, y asentándose por revelación, entonces, sin ninguna duda, podemos decir que hemos sido besados, como dijo Orígenes, por los besos de su boca, cuando ya por acción de ningún ángel, de ningún mediador, de ningún ministerio, de nada, su palabra, siendo que está en papel, siendo que está hablada, siendo que está predicada, pero ahora viene envuelta en el Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y se revela en nuestro corazón, podemos decir que Él nos ha besado con los besos de su boca. Sí, sin ninguna duda. Ahora, creo que sí que me están escuchando bien. Y bueno, el cantar en el mensaje, como lo dijimos, si quisiéramos repetirlo, y me preguntaban los hermanos, no predicó nunca, hermano Ángel, no predicó nunca el hermano Branham el cantar de los cantares. Y yo le dije, sí, lo predicó. Porque el cantar de los cantares es el libro de la novia por excelencia. Es el libro del novio y de la novia. La cita mayor que el hermano Branham habla del cantar de los cantares se encuentra en el futuro hogar. Y en el futuro hogar, cuando él predica en el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, cuando llega a ese punto, dice, tengo algo aquí apuntado, esta muchacha, la Sulamita, del cantar de los cantares, no tenemos tiempo, se nos hace tarde, pero ya llegaremos ahí. Ahora, es por excelencia, sin ninguna duda, el libro de la novia y del novio y de la novia, por excelencia. Y fue, y permítanme tomarme esta licencia y decirlo de esta manera, que el cantar de los cantares fue predicado en el mensaje por el hermano Branham. No predicó un mensaje exclusivamente de cantar de los cantares, capítulo 1, verso 1, como estamos haciendo acá, pero fue predicado en el mensaje sobrenaturalmente. Todos los símbolos, las figuras, los tipos, las alegorías del cantar de los cantares están todos a lo largo del mensaje. El idioma del mensaje, ustedes que están habituados a oírlo al mensaje y a leerlo, el idioma que tiene el mensaje, el idioma del mensaje, es el idioma del cantar de los cantares. Algo así sucedió con las 7 trompetas. El hermano Branham, luego cuando predicó la fiesta de las trompetas, cuenta este episodio, pero después que predica la fiesta de las trompetas, al siguiente culto, en reconociendo el día y su mensaje, él explica por qué no predicó las 7 trompetas en 8 días que iban a alquilar la escuela, y 8 días para tener, así como los sellos, 8 días de las 7 trompetas, una trompeta por día. No, dice, porque me lo impidió, no me permitió, y finalmente, de rodillas y orando, dicen, reconociendo el día y su mensaje, él me reveló que esas 7 trompetas sonaron bajo el 6º sello y yo lo había predicado sobrenaturalmente, sin saber. ¿Ven? Es la mano de Dios en todo el asunto. Y si ustedes miran el 6º sello del hermano Branham, no está ahí, primera trompeta, segunda trompeta, quinta trompeta, punto por punto, versículo por versículo, pero ahí adentro, de manera sobrenatural, ahí adentro están las 7 trompetas. Y de la misma manera, aunque no sea ortodoxo lo que estoy diciendo, basta que ustedes lo revisen, dentro del mensaje van a encontrar el cantar de los cantares. ¿Pero en qué año lo predicó? Del 47 al 75. Van a encontrar, aunque encuentran pocas citas,
todos los símbolos que tiene el Cantar de los Cantares. Si usted hace un escudriñamiento de los 117 versículos del Cantar de los Cantares y le saca todos los símbolos y alegorías que hay y los busca en el mensaje, ahí están todos. Ahí están todos. Sin ninguna duda. Sobrenaturalmente. El séptimo ángel, obviamente, que se abría toda la Biblia, no se abrían 65 libros nada más. No, los 66 libros se abrieron y la Biblia se convirtió en una Biblia nueva. Y acá está. Gracias a Dios, qué bueno. Sí, tenemos entonces el Cantar de los Cantares y nos detuvimos solamente la semana pasada con medio versículo, el medio versículo 2 del capítulo 1, oh si él me besara con beso de su boca. Y ahora agarraremos la otra parte, porque mejores son tus amores que el vino. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con el Cantar de los Cantares? Yo encontré un método que el Señor me alcanzó y que me hace gozar grandemente cada vez que lo utilizo. Este método que es, desde el Cantar de los Cantares, ir a la Biblia y al mensaje. Es decir, supongamos los besos de su boca. Bueno, agarro los besos de su boca y me voy a la Biblia con los besos de su boca y al mensaje con los besos de su boca. Y es un festín, se lo puedo asegurar. Vieron ustedes que compartimos hasta donde pudimos, porque había tantos besos de su boca en la Biblia como en el mensaje. Y el beso del perdón del hijo pródigo y el beso en los pies de la mujer que lavó sus pies y el beso de José a sus hermanos, etcétera, 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 hasta llegar sin duda a los besos de su boca. Y todo ahí adentro del mensaje está de una manera muy especial cuando uno busca los símbolos. Y acá lo que nosotros tenemos ahora, tenemos medio versículo para compartir del Cantar de los Cantares, pero recuerden, siempre tenemos la Biblia y el mensaje. Con el Urim y el Tumim colgando en el pecho, siempre va a ser más fácil, porque van a brillar desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento todas estas piedritas, sin ninguna duda. Fíjense que dice, porque mejores, o sea, o si él me besara con un beso de su boca, un anhelo intenso, ¿dónde está ella? Ella está en la cámara del rey. Ella está en la cámara del rey, no está en el norte de Israel, no está en la viña, no está recorriendo la ciudad, no está en otros escenarios, no, arranca en la cámara del rey, en el tálamo, en un soliloquio, hablando sola, meditando en voz alta. El rey está ausente, pero es la cámara del rey. Es el tálamo, es la parte principal. El rey me ha metido en sus cámaras. ¿Y de dónde sacamos nosotros la cámara del rey en el mensaje? Busquen la cámara del rey. ¿Dónde estaba la cámara del rey? Arriba, en la pirámide, arriba. Es la corona. Cuando ya llegaban, pasaba esos 7 escalones, había un mensajero que lo conducía a la cámara del rey, a la piedra de corona. Sin ninguna duda, es la parte alta donde se encuentra la novia del último día, y ahí tiene que ser. Y ahí tiene que llegar ese punto espiritual. El anhelo y el deseo es, o si él empieza y termina en él, es el autor y el consumador de la fe. No, o si bendijera mi ministerio, o si él bendijera mi ministerio, bendijera mi vida, o si él me ayudara en esto, aquello y lo otro. No, o si él me besara con besos de su boca. El anhelo mayor se coloca allí en la cámara del rey. Y luego dice, ¿por qué? ¿El por qué? Porque mejores son tus amores que el vino. Mejores son tus amores que el vino. Entonces tenemos, por un lado, amor, amores, y por el otro lado tenemos vino en contraste. Mejores son tus amores que el vino. Amor, amores y vino. Habla la Biblia de amor y amores y de vino. Habla el mensaje de amor, amores y de vino. Pero por supuesto que sí. Y miren que ella ahora aquí está hablando sola y dice, oh si él me besare con un beso de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. En Cantares 1:4
La expresión está en plural, es la Sulamita, pero con las hijas de Jerusalén. O sea, con las iglesias hermanas. O sea, con las doncellas que vienen un poquito más atrás, pero que también están corriendo la carrera, porque dice, atráeme y correremos. Atráeme y correremos. No dice atráeme y correré, atráeme y correremos. Ellas están corriendo esta carrera también, vienen más atrás porque tenemos nuestra aplicación espiritual, Cristo y la iglesia, Cristo y la novia, y tenemos nuestra aplicación mística, el alma y el verbo. Y utilizamos estas dos avenidas, estas dos dariveles de la autopista. Vamos a usar solamente estos dos, que son los más importantes, para no detenernos en otras aplicaciones. En la iglesia local, cuando uno habla de estas cosas, podía tener aplicaciones de otro tipo también. Pero aquí le vamos a centrar en esto. Y aquí en el segundo versículo que leímos, Cantares 1:4, plural, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman, con razón te aman las doncellas, las iglesias, nuestros hermanos creyentes, con razón te aman. Cantares 2:4, ahora vuelve a hablar ella sola. Y dice, me llevó a la casa del banquete. La antigua versión me gusta, como dice, llevóme a la cámara del vino. Por eso tiene que ver este versículo con los otros. Me llevó a un lugar especial, a la casa del banquete o a la cámara del vino, que es bodega, y acá en Mendoza hay muchas cosas así, donde los turistas van a almorzar o cenar en las bodegas, y hay una cámara especial donde es una especie de turismo bodeguero, donde van a las bodegas, gustan los vinos, pero también cenan y también tienen un tiempo de compañerismo. Es como una especie de cámara del vino o salón del vino, una bodega. Me llevóme a la cámara del vino, y su bandera fue sobre mi amor. Esta es una de las expresiones más bonitas. Estaban todos allí en la cámara del vino, era un banquete, por supuesto, y estaban presentes todos los que tenían que estar presentes. Pero, dice, su bandera estaba sobre mí, místicamente hablando, y su bandera fue sobre mi amor. Y en el Cantares 4:10, es él el que habla. Y dice, cuán hermosos son tus amores, amores plural. Hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores. Ya a esta altura, 3 versículos primero en donde ellas dos y también las iglesias hermanas, amigas o hermanas, las hijas de Jerusalén, hablan del amor de él, que es mejor que el vino. Pero ya para el capítulo 4, difícil llegar al capítulo 4. Leía que Jerónimo en el prólogo a las homilías de Orígenes, dice que Orígenes escribió el comentario completo del Cantar de los Cantares, 10 libros, 10 volúmenes grandes, manuscritos, miles y miles de líneas. Por supuesto que solo se conservan el comentario desde el verso 1.1 hasta el 2.7, el prólogo, un gran prólogo, y después hasta el capítulo 2.7. Solo se conserva, lo demás lo quemaron. Pero fíjense, 10 libros voluminosos con miles de líneas para comentar versículo por versículo el Cantar de los Cantares. Y como él sabía que no muchos iban a leer esos 10 libros, hizo homilías o sermones más sencillos y más cortos sobre distintos versículos, sobre los versículos principales. Hizo homilías, que también se conservan muy poquitas, casi poco y nada. Carlos Spurgeon, se sabe que él predicó 56, 57, más o menos, sermones sobre el Cantar de los Cantares, pero así salpicado, un versículo por aquí, otro por allá, rodeando al Cantar de los Cantares.
con 57, el príncipe de los predicadores, rodeando el Cantar de los Cantares y no pudiendo entrar, porque dice, no podemos entrar. Es un lugar santísimo. No hay manera de entrar. No hay forma de accederlo. Y no había forma de que el pueblo lo accediera, era de Filadelfia. Así que no es fácil. Para el 4:10 estamos hablando de la mitad, un poquito más de la mitad del Cantar es 4:10. El Cantar es 4:10, ya él dice que sus amores, hermana y esposa mía, él le habla a ella, son mejores que el vino. Obviamente nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Él expresó por nosotros su amor, que es mejor que el vino, para que nosotros podamos retribuir también con nuestro amor, y le amamos a él porque él nos amó primero. Pero ya en el Cantares 4 está en un gran nivel ese amor que empieza inicialmente en el capítulo 1 con muchos altibajos. El capítulo 1 va a tener altibajos, y el capítulo 2 también, pero ya para el capítulo 10 encontramos que el esposo alaba a la esposa diciendo cuánto mejores que el vino son tus amores. Así que va en ascenso de capítulos a capítulo, va creciendo desde un amor inicial de la Sulamita hasta un amor perfecto en donde dice que es más fuerte que la muerte y que las muchas aguas no lo podrán apagar, ni lo ahogarán los ríos, en el capítulo 8. Pero aquí nosotros encontramos estos dos elementos para compartir de lo que nos falta del verso 2, y sin igual hay mucho para ver. Amor, amores y vino, símbolos para entrarle a la Biblia, para entrarle al Cantares. Y sí, aquí en la parte alta, recordemos que estamos siempre en la cámara del rey, estamos ahí arriba, en la parte alta, que aún dice, los antiguos dijeron que era difícil llegarle ahí. Pero Dios nos ayude y nos alcance gracia, nos aprovechamos de la misericordia de Dios que desenrolló el libro en esta hora final para poder darnos el contenido de los símbolos, las alegorías, los tipos y las figuras. Y lo dice tan lindo el hermano Branham aquí. Dice el hermano Branham ahí en el mensaje Dios perfeccionando su iglesia, dice, como ustedes saben, la gente lee la Biblia, y al leer la Biblia, ustedes no deberían leerla, dice, así nomás, dice, como si estuvieran leyendo un periódico, un libro de historia o geografía. Esta Biblia está escondida de los sabios y entendidos. A mí no me importa cuán grande sea su escuela, su seminario, ustedes nunca sabrán nada tocante a Dios hasta que ustedes se enamoren de Dios. Ustedes tienen que leer entre líneas, está escondida. Cuando yo recibo una carta de la señora Branham, ahora ella dice, uy, querido Billy, te amo mucho, estoy pensando en ti, y eso es quizá lo que está diciendo. Pero yo puedo leer entre líneas, porque yo estoy enamorado de ella y yo la conozco. Y sé lo que ella está hablando. Y alguien más pudiera leer la carta y no pensaría mucho tocante acerca de las líneas que me escribió. Pero yo sí, porque ella me ama y yo la amo. Y dice, esto es un asunto de amor. Y cuando nacimos de nuevo, usted lee la Biblia y llega a ser algo más que una historia. Es un asunto de amor entre el creyente y Dios. Precioso como él lo expresa esto, para mostrarnos, sobre todo en el Cantar de los Cantares, que es por excelencia el libro de la novia y del novio. Es el novio y la novia, y es el alma y el verbo. Así que sí, por supuesto, amor, amores. ¿Por qué digo esta palabra, amor, amores? Porque es la palabra que usó el hermano Branham, porque aquí dice, mejores son tus amores, plural, el vino. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Cuán hermosos son tus amores, hermana mía, mejores que el vino. Y el hermano Branham, por supuesto, habla de que, por supuesto, cuando decimos amor y amores, es que hay
un amor desglosado, descompuesto en muchos amores. Entonces el hermano Branham lo enseña esto, y bueno, yo después ahí les comparto, ¿no? En el PDF y en el Word todas las citas y las escrituras y demás, en las que podamos ver, vemos ahora. Pero el hermano Branham, ustedes saben, él habla de esto, de que existe el amor divino, ágape, que es el más alto, y luego viene el amor filio, fraternal, y luego viene el amor eros, el amor carnal, pasional, erótico. Dice el hermano Branham en Hebreos capítulo 6 y capítulo 4, que es cuando él da estas expresiones del amor de Dios, que dice que originalmente Dios era un espíritu eterno, increado en la eternidad, un espíritu de amor, era una gran fuente pura, inadulterada, así, con un gran colorido, y que luego esa fuente de amor perfecto, de 7 colores, ¿no? De amor ágape, amor divino, vino descendiendo y se degradó en otros amores, dice amor, amores. Y continúa bajando y por causa del pecado llegó descendiendo más, pervirtiéndose más, y dice el amor divino, luego el amor humano, el amor apasionado, todos esos amores fueron descendiendo. ¿Qué era? La presencia de esa gran fuente, Hebreos 4. El arco iris de luz que sale, los 7 espíritus perfectos de Dios, un espíritu de amor perfecto. Ahora, fíjense en lo primero, el amor perfecto, el ágape, amor de Dios, que en griego es amor divino. Luego acá se ha traducido del latín, se ha traducido al español caritas, se ha traducido caridad, pero pierde mucha fuerza. Por eso en la pirámide allá arriba se pone amor. Lo que pasa es que amor se utiliza en el español casi para todos los amor. En el latín no, hasta caritas, hasta dama, amare, etcétera, desglosando. Pero así todo, el caritas o el caridad del latín no alcanza a ser lo que es el ágape griego, el amor divino, perfecto y puro. El caritas, bueno, por lo menos a nosotros acá nos da un ejemplo más de caridad, amor fraternal un poco más elevado nada más en el latín. Pero él dice, no, ese era, lo primero era el amor perfecto, ágape, el amor de Dios, puro, sin adulteración. Luego lo que sigue es el amor filio, el amor filial, es el amor que usted tiene por su esposa y por sus hijos. Y eso después sigue bajando, el afecto natural, el amor natural, baja lo que es amor lujurioso y luego amor impío y sigue bajando hasta que es sociedad y sigue pervirtiéndose y pervirtiéndose. Dice, ¿en por qué no somos una denominación siguiendo el mismo hilo? Porque son mensajes de más o menos el mismo tiempo. Entonces él continúa con el mismo hilo y dice, ven ustedes, el Espíritu Eterno, increado, nunca tuvo principio, nunca tendrá fin, como amor ágape, párrafo 232, ¿por qué no somos una denominación? Luego baja amor filio, luego amor codicioso y sigue bajando, pervirtiéndose hasta ser una conglomeración, una cosa fea. Jesús bajó por esa misma escalera, así como una escalera arcoíris descendiendo hasta acá para levantar y llevar de nuevo hasta la forma más elevada. Desde la forma más baja, de muerte a vida, de enfermedad a salud, de injusticia a justicia. Él vino desde lo más alto, bajó por toda esa escalera para poder rescatar lo más bajo y llevarlo hasta lo más alto. Él llegó a ser yo para que yo, por medio de su gracia, pudiera ser él, un heredero del trono de la gracia. ¿Entienden? Dice lo que quiero decir. Entonces dice, la forma más elevada, ese arco iris de 7 colores, que era Dios, una fuente de amor eterna increada, comenzó a descender. Y por causa del pecado comenzó a descomponerse en todos estos tipos de amor. Pero el primero, dice, el original
el amor ágape y perfecto es el que dice Pablo en Efesios, dice, para que habite Cristo, Efesios 3, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, ahora aquí esto es sobresaliente. El apóstol Pablo habla de unas medidas espirituales: anchura, longitud, profundidad, altura, y es un amor que excede, dice, todo conocimiento. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque ahí en el mensaje nos va a apuntar a todo esto, y el mensaje está, por supuesto, lleno absolutamente de todas estas expresiones. Y todos conocen la cita del absoluto, cuando el hermano Branham cuenta el episodio de que en un manicomio encontraron escrito en una pared la letra del himno "Oh amor de Dios". Si fuera tinta todo el mar, y si fuera todo el cielo un gran papel, y cada árbol fuera un pincel, y cada hombre un pintor, no alcanzarían para describir el gran amor de Dios. Ese himno, ¿no? O amor de Dios. Dice, piénselo, dice el hermano Branham. Fíjese, si todo el mar fuera tinta, si todos los árboles fueran un pincel, y si todos los hombres, millones y millones de hombres, fueran pintores, y todos se pusieran de acuerdo a escribir en el cielo como un papel acerca del amor de Dios, no alcanzaría, no bastaría, no pudiera ser, dice. Y entonces el hermano Branham dice, si no lo razone, no se puede. Uno perdería su mente tratando de razonarlo. Solamente créalo. Dice, si usted ama a su esposa de esa manera que la ama, y la ama a sus hijos de esa manera como los ama, con amor filio, ¿cómo debería usted amar a Cristo con amor ágape, lo cual es 1.000.000 de veces más fuerte? Bueno, el hermano Branham, para que sea capaz de comprender la altura, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo, y perdería su cabeza tratando de razonarlo. Y aún los amores más sublimes que conocemos nosotros aquí en la tierra, dice, el amor ágape, el amor de Cristo ágape, es 1.000.000 de veces más fuerte. Entonces, sin ninguna duda, el hermano Branham pone eso ahí, bueno, todos lo sabemos, y lo tenemos que poner ahí nosotros, porque dice, amores, y tus amores son mejores que el vino, mejores tus amores que el vino. Y bueno, Dios nos ayude, porque aquí, tanto en el mensaje como en la Biblia, se nos habla de los diversos amores cuando vienen así para abajo. Por ejemplo, el amor sublime, ágape, excelso, el amor de Dios, que no hay manera ni siquiera de calcularlo, ni de medirlo, al venirse descomponiendo por causa del pecado en un arcoíris de descomposición, y llegar hasta los niveles más bajos del amor humano, del amor carnal, del amor pasional, del amor erótico, del amor sucio, llega a ser toda una gran conglomeración. Y en todas esos escalones que va descendiendo, dice, hay un estamento de algo real que fue originalmente, el amor divino. Entonces, por ejemplo, dice el amor de amigo, bueno, ni hablar, es muy grande. Tanto es así que él dice, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos.
Y el Proverbio 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en el tiempo de angustia. Otra versión dice, el amigo siempre lo estima a uno, y en tiempos difíciles es como un hermano. Entonces, el amor de amigos, sin ninguna duda, es algo grande. El amor de amigo, el amor de hermano, el amor de esposa, el amor de hijos, todo eso pudiera estar dentro de lo que es el amor filial. Y hay un ejemplo muy sobresaliente de la palabra de Dios en el cántico de David, la endecha de David cuando murieron Saúl y Jonatán. Y esta expresión en 2 Samuel 1, cuando David lo canta, dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Extraordinario. Esta expresión, mejor me fue tu amor, casi podría decirlo como el cantar de los cantares, lo dijo David. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce y más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Por supuesto, el espíritu de Cristo, el espíritu de profecía, estaba en David. Era un hermano, pero fue más sobresaliente que este amigo, que fue como un hermano en tiempo de angustia. Tengo por ti, no era su hermano, Jonatán, era hijo de Saúl, era su amigo, pero era un hermano en la práctica, porque un amigo de verdad es como un hermano en tiempo difícil, es como un hermano en tiempo de angustia. Sin embargo, dice, este amor que experimentó David por Jonatán y con Jonatán fue mucho más dulce que el vino, por supuesto, y fue mucho más maravilloso, me fue tu amor, que el amor de las mujeres. O sea, el amor de una madre, el amor de una esposa, el amor de una hija y el amor de las hermanas. ¿Qué está diciendo aquí? Que este Jonatán, el amor de Jonatán, está representando a Cristo, y en esta endecha, en este pedazo de cántico, está cantando un poquito del cantar de los cantares. Y entonces, este es el punto, mejores son tus amores que el vino, y hacemos un punto acá para tener una idea, un pequeño destello. Si Cristo es nuestro Jonatán, si Cristo es nuestro Jonatán, el amor de nuestro Jonatán, el Señor Jesucristo, es más maravilloso, me fue más maravilloso que el amor de las mujeres. Y entonces en este punto, ¿cuántos pueden decir? Yo lo puedo decir. El amor de Cristo fue más maravilloso que el amor de mi mamá. El amor de Cristo fue más maravilloso que el amor de mi esposa. El amor de Cristo fue más maravilloso que el amor de mis hijas. El amor de Cristo fue más maravilloso que el amor de mi hermana. Y el amor de Cristo es más maravilloso que aún el amor de mis nietas. Sin ninguna duda, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Recuerdo que estábamos en un discipulado y yo leí un texto, porque en el discipulado y los hermanos, estaba ahí el pastor, un pastor fulano de tal, para no mencionarlo, estaba con sus obreros ahí, y yo les compartí un poquito del discipulado, que era algo básico y elemental, era el gráfico 1 para los más niños, digamos, como para empezar a caminar en el camino de Dios o a servirle, ¿no? Y entonces Jesús, vuelto a la multitud, dijo, cualquiera que ama más a padre, a madre, esposa, esposo o hijos, hermanos o hermanas, o aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces yo lo explico y digo, Jesús lo estaba diciendo a los que iban en pos de él, a los que querían seguirle, o sea, para empezar, para comenzar. Había que amar más al Señor Jesús que a mamá y a papá, que a los hermanos, que a las esposas y que a los hijos, para poder ser un discípulo, porque cualquiera que ama más a alguna de estas cosas o a su propia vida no puede ser mi discípulo. Y entonces uno de los hermanos, el hermano Hugo creo que se llamaba, me dice, no, pero nunca me dijeron así. Entonces no, dice,
¿Cómo entonces no? Dice el pastor. No, entonces no vengo más, dice. Él era un hermano bueno, que apoyaba, que colaboraba, que se esforzaba por la iglesia, pero acá ya se le estaban exigiendo mucho. Tenía que amar más a Jesús que a su mamá, que a su papá, que a su esposa, que a sus hijos. Ah, no, a mí no me dijeron. Entonces el pastor, para salvar la cosa, dice, no, hermano Hugo, no, pero espere, no es tan así, no es tan así. No es tan así, sí, es tan así, es la palabra de Dios. Pero el pastor tuvo que ponerle un poco de agua a la palabra, hacerla un poco más aguachenta para que el hermano diga, no diga, no juego más, me voy. Porque tus amores son mejores que el vino. Y cuando empata en nosotros el amor de vuelta debe ser también más maravilloso y mejor que el vino. Y me fue más maravilloso el amor de las mujeres, sin ninguna duda. Ahora el amor de madre es inigualable. Si hay algo que al hermano Branham le gustaba predicar eran las historias de madres. Y eran las historias del amor de una madre. Y dicen que cuando el hermano Branham era joven predicó, dice, la historia de una madre, y fue un tremendo culto y lloraban todos, y cuando terminó el culto él fue y le dijo, hermano Davis, él todavía era un predicador bautista, hermano Davis, ¿qué le pareció el sermón? ¿Qué le pareció el mensaje? Una porquería, me dio asco, dice. Pero ¿cómo si toda la gente estaba llorando? Sí, estaban llorando, pero también lloran en las radionovelas. ¿Qué fue? Le contaste la historia de una madre, los pusiste a todos a llorar. Le contaste la historia de un niño, le contaste otra historia, y de la palabra nada. Dice, pero Billy, lo único que convierte el alma, lo único que produce fe es la palabra. Y entonces, dice, me bajó todas las plumas ahí nomás, pero tenía razón. Y entonces el hermano Branham con el tiempo, después, por supuesto, lo más importante es la palabra, pero siempre siguió igual, contando historias de madres, como ilustraciones. Y contó muchísimas historias de madres, pero todos ustedes saben, como dijo el rey Salomón en Proverbio 17:12, hablando de madres, de la fuerza del amor materno, y empezando aún de lo natural. Dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un necio en su necedad. Para Salomón lo peor era un necio en su necedad. Y no había una cosa más tremenda y una cosa peor que una osa enfurecida porque le han robado sus cachorros. Pero aún prefería él encontrarse con una osa que le robaron sus cachorros que un necio en su necedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué decía así? Porque una osa, imagínense la ferocidad de una osa madre, que le han robado sus cachorros y no los encuentra. Imagínense, es capaz de poner el bosque, destruir el bosque entero para hallar sus cachorros, de tirar los árboles abajo, de poner todo en destrucción hasta hallar a sus cachorros. ¿Por qué? Por la fuerza movilizadora y motor del amor de una madre animal. Entonces, esto es solamente un símbolo. El hermano Branham también contó la historia de la madre Cervatillo. Todos ustedes saben cuando el cazador Bart, que tenía ojos como de lagartija, se había fabricado un silbato para imitar el sonido del cervatillo, y cuando él lo soplaba entonces hacía exactamente igual que el cervatillo y atraía a las venadas madres, que escuchaban gemir y clamar un cervatillo y salían de la espesura hacia lo descubierto para tratar de encontrar a su bebé cervatillo en problemas. Y por supuesto, dice el hermano Branham, le había hablado 1000 veces de que no lo hiciera, que Bart no hiciera eso. Y 1000 veces era un compañero cazador, y 1000 veces le habrá hablado de Cristo, y 1000 veces le habría hablado de la palabra de Dios. Y dice que esa última vez, cuando fabricó el silbato y lo hizo sonar de la espesura, salió una venada grande, gigantesca, y salió al descubierto con su gran pecho erguido, mirando para todos lados donde estaba el cervatillo. Se puso a tiro de la escopeta y apuntó para tirar.
Y ahí estaba la lucha. Ella vio el peligro, vio la escopeta, vio al cazador, pero era más fuerte el deseo de salvar a su niño, a su bebé, a su cervatillo que estaba en problemas. Entonces el hermano Branham dice que no lo pudo parar a Bart y se fue, dice, no quiero mirar, y apuntó a Bart y ahí estaba ella, dándole el pecho, poniendo el pecho literalmente a las balas y con sus grandes ojos mirando. En ese momento, dice, la fuerza que salió de la madre venada, a través de su mirada, dice, atravesó el corazón de Bart, que arrojó el rifle y dijo, Billy, no puedo más, llorando, háblame de Jesús. ¿Qué fue eso? Dice el hermano Branham, algo real. El amor animal, de una madre animal, pero real, puesto por Dios, dado por Dios, porque es un desprendimiento del amor original, y puesto ese amor natural, uno más que el instinto de conservación por su vida, para tratar de preservar la vida de su cervatillo. Eso impactó en Bart, que le hizo revolear su rifle, llorar y decirle, Billy, háblame de Jesús. Mire que le habrá hablado el hermano Branham y que le habrá dado tratados y que habrá orado por él. Sin embargo, esa demostración real lo atravesó. Porque son amor y amores reales y verdaderos. Y entonces, cuando nosotros vemos así, siempre nos está dando, por supuesto que nos está dando un destello. Porque para nosotros, ¿quién fue el que salió de la espesura y se puso al descubierto? Y puso su pecho al descubierto para salvarnos a nosotros. ¿Quién fue? Fue el Señor Jesucristo, sin ninguna duda. Y fue tan grande la contradicción de fuerzas, la fuerza del diablo, la fuerza de los hombres, el poder demoníaco y de maldad que se agolparon en Getsemaní, que él dijo, si es posible, aparta de mí esta copa. La carga es pesada, la copa es amarga. Esto es muy duro, y lo dijo como 3 veces. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y entonces él en la cruz del Calvario puso el pecho descubierto por todos nosotros. Y si nosotros cuando predicamos el Evangelio, y si nosotros cuando hablamos de Cristo, no lo presentamos de esta manera, y el Cristo crucificado en la cruz del Calvario, ¿qué lo hizo por nosotros? No hace que nosotros tiremos no solo el rifle, sino cualquier cosa a un costado y decir, háblame más de Jesús. Sin ninguna duda, amores, porque tus amores son mejores que el vino. Dijo el rey Salomón, si a alguien que sabía de eso era el rey Salomón. Y entonces había 2 madres y un solo bebé. 2 madres y un solo bebé. Y las 2 decían, es mío, es mío, es mío, es mi bebé, es mi bebé. Entonces el rey, que sabía de esto, dijo, partid por el medio al niño vivo y dan la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces, dice Primera de Reyes 3, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. La Biblia dice que adentro de ella se conmovieron sus entrañas y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, mira, a mí partirlo. Y entonces Salomón dijo, esta es la madre, la que prefiere entregar al niño, pero que no muera. Entonces, la Biblia no tendría por qué aclararlo, pero lo dice. Sus entrañas se conmovieron por su hijo. Interiormente, la conmoción de las entrañas, como habla la Biblia, la conmoción de las entrañas es porque está inserto ese amor de madre. Y a veces debería ser infalible en una cervatilla. La zarigüeya, ni hablar, esperó su turno de oración. Las 2 mujeres, esta y todas las historias de madre, la mujer, la madre con el rostro quemado, de la cual su hija se avergonzaba, ¿no? Pero ella había puesto su cuerpo para ser quemado para que su hija pudiera ser bella cuando fuera grande. Y así estaríamos. Sin embargo, aún así todo, dice el Salmo 27, pudiera fallar. El amor de un padre o de una madre pudiera llegar a fallar.
pudiera claudicar. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. Aunque mis seres queridos, los seres queridos que no hay manera de que puedan fallar, porque todo puede fallar, pero mi madre no puede fallar. Pero si aún llegara a pasar de que mi madre me dejara, o mi padre me dejara, o me fallaran, el Señor no me fallará. El Señor me recogerá, porque son mejores tus amores que el vino, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces el amor de los amores, ágape, como diría la corona, en español amor, en latín caritas, nuestros hermanos cómo le daban al mensaje de caridad, 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 de la piedra de corona. Pero de verdad, realmente, ágape, allá arriba, ágape, allá arriba, es nada más ni nada menos que es la corona de la pirámide, es corona de 7 virtudes, es la corona de las 3 fuerzas mayores, porque las 3 fuerzas mayores que hay en el reino espiritual, las 3 fuerzas centrífugas mayores y potentes que hay en el reino espiritual son la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la corona de eso. Y corona las 7 virtudes de la naturaleza divina, ahora sí, del arco iris ascendente, porque el arco iris descendente es la bandera de las comunidades que se han degradado, obviamente. Parece mentira, pero es un despropósito, es un arco iris al revés. Es un arco iris, es una degradación de los amores. Del amor eros, el amor erótico, el amor sucio, el amor carnal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yendo para arriba, en la pirámide, fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, afecto fraternal y amor. Y es la corona. Es la cámara del rey, el rey me ha metido en sus cámaras. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Ahora, por supuesto que cuando el amor degradado, el amor eros, el amor erótico era combinado con el vino, en la antigüedad, era, pudiéramos decir así, que el vino, que era un estimulante natural, combinado con el amor eros o dot en hebreo, el amor pasional, el amor erótico, era la síntesis del placer. Amor y vino es nuestro tema, amor y vino. Pero degradado esto, el amor y vino, era el cenit de los placeres en la antigüedad. Tanto las orgías griegas, romanas y orientales tenían que ver con sexo y vino, amor y vino. Pero esto es en lo natural y en un marco de pecado. Pero nosotros estamos hablando espiritualmente y místicamente más arriba de que tus amores son mejores que el vino, que hay un amor verdadero y también hay un vino verdadero. Y el vino verdadero es muy bueno, pero también tus amores son mejores que el vino, aún que el vino verdadero. Por supuesto, el vino natural, ¿no? Es un estimulante que combinado con el amor era la síntesis del placer. Quisiéramos ver aquí a ver si lo tengo, a la escritura esta de Eclesiastés, vamos a ver si la tengo por aquí, la de Eclesiastés, donde el predicador, la tengo que tener por aquí, a ver si está, nos dice que todo lo que atravesó y todo lo que pasó, sin ninguna duda, fueron muchas cosas grandes y placenteras, pero que nada pueden compararse con los amores de Dios. Bueno, después la voy a
la voy a encontrar. Así que entonces, sí, la meta, aquí está, Eclesiastés capítulo 2, verso 3 al 11. Y si entonces decimos el cantar de los cantares, que nos muestra el amor y el vino, y que mejores son tus amores que el vino, y que están en la cumbre de la cosa porque es el libro por excelencia de la novia que llega allá arriba en la cámara del rey, pero así todo en ese amor inicial tiene que ir increciendo y en aumento hasta llegar al capítulo 8 en perfección. Ahora, Eclesiastés, antes de llegar ahí al cantar de los cantares, en los escalones anteriores, miren esta síntesis que hace Salomón. Capítulo 2, verso 3 al 11, dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, o sea, andar en sabiduría, pero aún permitirme hacer locuras y necedad, hasta ver cuál fuera el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté mis viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ella árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, y también tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites, de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que eran vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Nadie nunca de nosotros, ni en 2, 3, 4, 5 vidas juntas, pudiera llegar a pasar por todo esto, y a experimentar todo esto, y a lograr todo esto, porque Dios le permitió a Salomón ser el hombre más sabio, el hombre más rico, el hombre más poderoso, y experimentar todo lo habido y por haber, para llegar a esta conclusión que nos ha dejado escrito. Luego, al final de todo lo que hice, viví y experimenté, he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Pero puede empezar luego el cantar de los cantares en el verso 2 escribiendo: mejor son tus amores que el vino. Entonces, en el amor de los amores, en el ágape, encontró que las mejores cosas, el amor ágape divino, mejor que las mejores cosas, el vino, por ejemplo. Y solo se puede saber la diferencia y preferir una cosa sobre otra luego de haberlas gustado a ambas o a todas. Es el caso del predicador de Eclesiastés. Gustó todas las cosas naturales, placeres, logros, conquistas, éxito, y también las cosas espirituales, razonamiento, ciencia, conocimiento, sabiduría, conciencia. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Finalmente descubrió que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y solo encontró en el amor de los amores la excelencia. Ahora, ya se nos va yendo el tiempo. Bueno, ya vamos a concluir. Ya, con amor y a los amores quedó más o menos claro. Hay diversos niveles de amor, que son muy buenos todos. Desde el filia, el amor fraternal, el afecto natural, dice que aún a gente del mundo están perdiendo, aún el afecto natural de buenas personas y demás. Todo eso es parte del amor original, amores. Pero vino, estimulante natural, que combinado con el amor, eros, en aquellos tiempos era síntesis del placer. En aquellos días era algo muy preciado el vino. No había como hoy otras bebidas, ni tabaco, ni drogas, ni cine, ni TV, ni videos, ni centros comerciales, ni consumismo, ni internet, ni diarios, ni revistas, ni libros. Y el poco que había lo leían pocos, ni audio, no había nada de eso. El vino
mezclado con amor erótico, era lo máximo. Entonces los banquetes se convertían generalmente en orgías de pasión, de amor y vino, de sexo y vino. Vino y mujeres, es como dice Francia, como dice el hermano Brana en Francia, en la posguerra. ¿Qué fue? ¿Qué hizo Francia después que los salvamos? Dice el hermano Brana. Le sacamos a los alemanes de encima y después, ¿qué? ¿Se volvieron a Dios? No, solamente vino y mujeres. Y pecado. Entonces, vino y sexo era lo máximo del placer. Pero ahora no solamente hay estimulantes, hay otro tipo de cosas, hay drogas, hay mil cosas que pueden representar ese estimulante natural que puede representar el placer. Pero en la antigüedad, no sé, está el hermano Miguel Marini, pero para él una referencia, porque dice que en esos tiempos, bueno, Eclesiastés dice, por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos. Eclesiastés 10. El Salmo 104 dice, el vino alegra el corazón del hombre, y el aceite hace brillar su rostro. Y dice, y el paladar para el buen vino te hace hablar los labios de los viejos, dice Cantares 7:9. Ahora, ¿qué se hacían en ese tiempo? ¿Qué es lo que se hacían en ese tiempo? Se hacían banquetes de vino. Se hacían banquetes de vino. Por eso dice, me llevó a la casa del banquete, a la cámara del vino, y su bandera fue sobre mi amor. Y es en el libro de Esther donde aparece la cámara del vino y los banquetes de vino. Y entonces aquí tenemos, me llevó a la casa del banquete, la cámara del vino, y su bandera fue sobre mi amor. Exactamente la reina Esther. Y ahí aparece entonces la reina Esther, la encontramos adentro del Cantar de los Cantares en aquellos días. Lo podemos ver, banquetes de vino se hacían. Primer banquete de vino hace el rey Asuero, un banquete de vino de 7 días tomando. Y cumplidos estos días hizo banquete por 7 días, Esther 1. El rey, en el patio del huerto del Palacio Real, para todo el pueblo que había en Susa, en la capital de su reino, del mayor hasta el menor, todo el mundo a tomar vino. Y les daban a beber en vasos de oro y en vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo a la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuera obligado a beber, porque así lo había mandado el rey, que se hiciese de acuerdo a la voluntad de cada uno, que cada uno pudiera beber lo que pudiera beber, que bebiera lo que quisiera y hasta donde pudiera, no se lo obligaba a nadie, era para todos, pero no se obligaba a nadie, sino que cada uno pudiera tomar hasta donde podía tomar. Y el 7º día, estando el corazón del rey alegre, mandó a llamar a los sabios, y bueno, ustedes saben, llamó a Basti no se presentó, y bueno, fue repudiada. La historia continúa. La cosa es que Esther, ya siendo reina, y en tiempos de crisis, y en tiempos críticos, y en tiempo de apretura, porque había salido un decreto real de la Confederación, ¿para qué? De exterminio, de persecución a todo el pueblo de Dios. Y el decreto, según las leyes persas, no se podía abrogar. Una vez que era firmado, no se podía abrogar, no se podía dar de baja ese decreto. Entonces era un tiempo crítico, y ¿qué hizo Esther? Hizo un banquete de vino. Y Esther dijo, Esther 5, si le place al rey, venga hoy al rey, al banquete que he preparado para el rey. Y el rey dijo, daos prisa, llamen a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Y vino pues el rey al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, en la cámara del vino, en la casa del banquete de vino, le dijo, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Y Esther pide hacer pues otro banquete más. No se anima a pedir ahí a hacer otro banquete más. Y se prepara mejor. Y ayunan. Y se preparan para llegar a ese día. Se preparan para llegar al día crítico de la mejor forma.
otro banquete más, Esther 7, y dice, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían, dijo el rey a Esther, ¿cuál es su petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. El cetro del rey fue sobre ella. Pide lo que quieras, habla la palabra, di lo que quieras, pero di la cosa correcta. Y ahí Esther tiene que hablar exactamente como Hattie Ray. ¿Qué es lo que pide Esther? Esther entonces respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, tocó la punta de su cetro, si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey le place, séame dada la vida por mi petición, porque el decreto la incluía ella también, todos los judíos, séame dada la vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Pide lo que quieras, la superunción, el tercer jalón, habla, pide lo que quieras, te lo concede el rey te lo concede. Y entonces di la cosa correcta, sí, pido la salvación de mis hijos. Exactamente. Aquí tenemos a la reina Esther en el Cantar de los Cantares, y aquí tenemos que en medio de ese banquete de vino, entonces su bandera fue sobre mi amor, me llevó a la casa del banquete, y mientras estaban bebiendo, ella preparó todo, y ella ni siquiera pidió nada, pero su bandera fue sobre mi amor, sus miradas fueron sobre mí, amor, me miró de cierta manera, tu amor me cubrió y dijo, y hasta la mitad del reino, coheredera, reinarás conmigo, serás coheredera, aún la mitad del reino te será concedida, pero lo primero es lo primero y la cosa correcta es la cosa correcta, la vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, y así sea. Entonces, qué tremendo eso del banquete de vinos. Y aquí el vino, por supuesto, en lo natural representa todo lo que produce alegría, gozo, placer. Pero en lo espiritual, ustedes saben, es el estímulo de la revelación, lo vimos en los sellos. Ustedes saben, dice, el vino simboliza el estímulo de la revelación. Tercer sello y cuarto sello lo expliqué ahí. Dice, casi me puse a correr por toda la casa. Fue un milagro que no desperté a todos los vecinos cuando el Señor me mostró eso, dice el hermano Branham. El vino en la Biblia representa el estímulo de la revelación. Y en la Biblia el aceite y el vino siempre están juntos. Y entonces siempre hay una lista, lo estudié en la concordancia, aceite y vino, aceite y vino, aceite y vino, están juntos, dice. Y cuando, ¿qué es? Es el estímulo de la revelación de la palabra, cuando la verdad de una promesa de la palabra de Dios ha sido revelada a sus santos que están llenos de aceite, entonces ellos son estimulados. El vino es el estímulo. Y cuando esto sucede, produce el mismo resultado que el vino natural, pero espiritualmente hablando, en el espíritu humano, en el interior, porque la revelación, cuando la revelación es dada de una verdad de Dios, el estímulo llega a ser tan tremendo que lo hace portar de una manera fuera de lo normal. Sí, es el estímulo de la revelación que trae gozo para el creyente. El poder del vino natural trae estímulo a la persona que se siente todo derrotado, dice. El poder del vino natural está todo derrotado, pero toma para olvidar las penas, pero toma para obtener fuerza, pero toma para obtener un poco de estímulo, pero el poder de la revelación de la palabra trae estímulo de gozo, dice, para el creyente. Como les dije allí en Ciudad Evita alguna vez, y hermanos, dice, ¿qué podemos decir de un hermano que trabajó 12 horas por día y llega a su casa? Un hombre que llega después de 12 horas de trabajo, llega agotado, se baña, tiene la cena. ¿Qué más va a hacer? Iba a dormir hasta el otro día. Y entonces no, ponga la televisión, mírese un programa cómico, ríase un poquito y cómprese una botellita, una cajita de vino y tome un poco de vino y mire un programa cómico, porque aunque sea lo poquito que tiene. Pero si usted es un cristiano, si realmente conoce al Señor Jesucristo, no necesita el programa cómico y no necesita la botellita del vino, porque sus amores son mejores que el vino y hay otro estímulo interior mucho más fuerte que el que produce el vino natural a un hombre o a una persona que se siente derrotado. Pero el poder de la revelación de la palabra trae estímulo de gozo para el creyente, estímulo de satisfacción, estímulo
estímulo de saber que es vindicado y probado. Sí, eso es llamado en las Escrituras el vino nuevo. Eso es llamado en las Escrituras el vino espiritual, dice, o vino nuevo. Ahora, sí, por supuesto, el vino nuevo, ¿cuánto predicó el hermano Branham de vino nuevo? Por supuesto, pero también el vino que representa el estímulo de la revelación en el reino religioso también representa las doctrinas. Dice la Biblia en Apocalipsis 17 que la gran ramera tenía un cáliz lleno del vino de su fornicación y que embriagó a todos los reyes de la tierra con el vino de su fornicación. Y en la gran ramera, ¿por qué no somos una denominación? El hermano Branham dice que tenía en su mano, en el cáliz, su vino, su doctrina, lo que ofrece al pueblo. Somos la iglesia, somos esto, aquello y lo otro, sus doctrinas, y los reyes de la tierra se emborracharon con ella. Dice, vengan, tome de lo nuestro, echen un poquito acá, tome un poco de esto, tome un poco de acá, un poco de allá. Y bueno, y todas estas doctrinas que vinieron de la iglesia católica es el vino del cáliz de la mano de la gran ramera. Y representa, también el vino representa doctrina. Por eso los predicadores son como los escanciadores, como los coperos del rey, como Nehemías. Ustedes saben, Nehemías en el capítulo 1 dice que yo servía como copero del rey. Es que aún cuando estaba sirviendo vino ante el rey, él vio su semblante triste y le preguntó, y de ahí vino la posibilidad de volver para la restauración de los muros de Jerusalén. Entonces, si los predicadores son coperos del rey, si el vino también es como doctrina, si el vino nuevo, chispeante, es el estímulo de la revelación, y no solamente doctrina abominable, en un cáliz inmundo, un vino agrio, doctrina natural, no, sino que el estímulo de la revelación es vino nuevo. Y exactamente, fue el primer milagro que hizo el Señor Jesús. Bueno, ustedes saben, en las bodas de Caná, en Juan 2, es el primer milagro que hizo el Señor Jesús. No había más vino, y dice la Biblia que había 6 tinajas de piedra ahí, vacías, para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Y en esas tinajas cabían 2 o 3 cántaros de agua. Y entonces Jesús, en ese milagro, mira el milagro que hace, dice, Jesús le dijo, esas tinajas de piedra que estaban vacías, le dijo, llenen esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Bueno, esas tinajas de piedra pueden representar a cualquier miembro de iglesia. Esto, pétreos, fríos, vacíos, pero necesitan un milagro. Necesitan un milagro, porque las bodas ya se están realizando. Necesitan un milagro, hace falta vino nuevo. Y entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Llenen primeramente las tinajas con agua. Y eran tinajas para la purificación, era agua limpia entonces que se echaba. Y entonces aquí tenemos a nuestro miembro de iglesia de piedra, frío, con agua de la purificación, con las mejores enseñanzas puras para su purificación. No haga esto, no haga aquello, no haga lo otro. Hermano, congréguese, hermano, ore, hermano, alabe de Dios, hermano, levante la mano, hermano, diezme, hermano, ofrende, hermano, no falte a los cultos, hermano, pórtese bien. Y bueno, entonces se va llenando. Es una tinaja de piedra que se va llenando de agua, pero necesita un milagro. Necesita un milagro. Necesita un milagro porque las 2 cosas más arriba que estamos hablando es amor y vino, pero en el reino de Dios. Y entonces, aquí dice que el Señor entonces le dijo, después que se llenaron, hasta arriba, hasta el tope. ¿Cuántos cultos? Años, meses, años escuchando mensajes, escuchando sermones, años. Ya están hasta arriba de mensajes de agua pura. Ya están hasta arriba. Hace falta un milagro. Hace falta un milagro. Entonces el Señor le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía, ni lo que había pasado, llamó al esposo y le dijo, bueno, esto es sobresaliente, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya están todos tomados y bebieron mucho, sirve el de más baja calidad al final. Pero aquí
tú has reservado el buen vino para el final. Entonces, sin ninguna duda, este es el tiempo que nos toca vivir y que el Señor pueda hacer milagros, pueda convertir agua en vino en las tinajas de piedra, y no tengan ninguna duda de que este vino no es el peor al final. El vino del final siempre es el mejor. El vino del final, cuando el Señor lo convierte y hace este milagro de convertir agua en vino, ha reservado el buen vino para el final. El mejor vino, las doctrinas, el estímulo de la revelación, los coperos predicadores, aún la mejor doctrina, vino, aún el estímulo de la revelación, vino, aún los mejores coperos, los mejores predicadores del mundo, sirviendo vino, no pueden compararse con sus amores. Sus amores son mejores que el vino. Imágenes de Cristo, jamás he encontrado algo en todo el peregrinar de mi vida que se compare con la comunión que tenemos cuando estamos solos, él y yo. No hay una comunión más dulce. Es más grande que el amor por cualquier cosa, por la esposa, hijos o lo que sea. El amor de Cristo es lo más grande que hay, más grande que cualquier cosa. El amor por la esposa, hijos, por la mejor doctrina, aún por el estímulo de la revelación, por los mejores coperos, los mejores cultos, las mejores convenciones, donde está la unción del Espíritu y los coperos están sirviendo vino en el mejor de los niveles, y como en el rey Asuero, en un banquete de vino, y que cada uno tome lo que pueda, y que cada uno tome sin límite todo lo que pueda, y puedan embriagarse espiritualmente hablando. Pero así todo, dice, tus amores son mejores que el vino. No pueden compararse con sus amores. Salomón ya compara, y el hermano Branham lo parafrasea, porque dice, vean a Salomón allá hablando, ven amor mío, caminemos entre las granadas, embriaguémonos de amores, o sea, emborrachémonos de amores. Es amor y vino, pero no es embriagarse de vino, sino de amores. Y esta palabra es la que utiliza Salomón en los Proverbios cuando la mujer ramera le hace la propuesta. Y el hermano Branham lo parafrasea allí, diciendo que existe esa propuesta de embriagarse en amor natural y carnal, ilícitamente, en la propuesta del proverbio, las artimañas de la gran ramera, o de la ramera, que hay una embriaguez legítima con el amor divino. Cuando el creyente verdadero dice, embriagámonos en amores, cuando el creyente verdadero abre sus brazos con corazón puro y se sostiene de Cristo, ese afecto, ese amante de Cristo va dentro del pecho de su esposa, al igual como el esposo hace con la esposa verdadera. Sí, me llevó a la casa del banquete, la cámara del vino, llevóme a la cámara del vino, y su bandera fue sobre mi amor. Tus amores, dijeron las doncellas, son mejores del vino, y con razón las iglesias, y con razón las doncellas te aman. Y esto es muy sobresaliente, porque nuestros hermanos, las iglesias, las que van más atrás, las otras iglesias, de una o de otra manera también han experimentado el amor de Dios. Y todos aquellos que han sido salvos han experimentado la salvación y el impacto del amor divino, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo. Pero así todo, dice, los amores de Cristo, podríamos decir así, son mejor que en lo natural, diversión, placeres, bienes materiales. Espiritual, logros religiosos, conocimiento, doctrinas, unciones, y aún mejor que el estímulo de la revelación. Tus amores son mejores que el vino. Y me llevó a la casa del banquete, y ya tenemos que estar terminando. Y me llevó a la casa del banquete, a la cámara, llevóme a la cámara del vino. Y cuando estuve allí en la cámara del vino, dice, su bandera fue sobre mi amor. Ondeaba y estaba enarbolada sobre mí. Me cubría y me hacía sombra. Quedé envuelta
bajo su bandera, y su bandera fue sobre mi amor. Y allí, como dice la alabanza, y allí, bajo tu bandera, enarbolada como el sol, cubriéndome y haciéndome sombra, allí me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Hermano Branham, le dijo el hermano Moore, en 1965, en la última serie, en la serie de noviembre del 65, hermano Branham, en la serie final que predica el hermano Branham de despedida, pudiéramos decir así, en Luisiana, le dice, hermano Branham, el mensaje más sobresaliente que usted nos ha traído fue el Cordero y la Paloma. Pero creo, hermano Branham, que con lo enérgico que se ha puesto su mensaje, ya nunca nos podrá predicar algo así. Y eso me alarmó. Dice hermano Moore, se ve que no entendió nada el hermano Moore. Dice, hermano Moore, si yo pierdo eso, pierdo mi mensaje. Amado Cordero moribundo, porque el amor redentor ha sido mi tema siempre y lo será hasta el día de mi muerte. Y en esta noche voy a predicar, Dios mediante, dijo, en las alas de una paloma blanca como la nieve. Un mensaje excelso que fue prácticamente un sermón de despedida, un mensaje fúnebre, despidiéndose él, más arriba todavía que el Cordero y la Paloma, sintetizando todos los corderos y la paloma de la Biblia y del Cantar de los Cantares, por supuesto, para mostrarnos que el amor redentor ha sido mi tema y lo será hasta el día de mi muerte. Y cuando pierdo eso, pierdo mi mensaje, porque si le sacamos eso al mensaje, le sacamos todo. Quedará la parte dura, quedará la parte enérgica que vio el hermano Moore, quedará la parte estricta, quedará la parte legal, quedará la parte firme, quedará la parte de trazo doctrinal correcto, pero si yo pierdo eso, pierdo mi mensaje, porque el amor redentor ha sido mi tema y lo será hasta el día de mi muerte. ¿Y por qué? Porque tus amores son mejores que el vino. 10 menos cuarto. Dios le bendiga, hermano. Dios bendiga, hermano